paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias a Dios como cada semana de poder encontrarnos y compartir la palabra de Dios, la luz, la guía, el alimento espiritual, no adulterado, porque esta es palabra de Dios, sacamos la enseñanza de la Escritura. Entonces, de esta manera vamos edificando nuestras vidas y vamos creciendo día a día conforme el consejo de la palabra nos va dando la administración conforme necesitamos. Dios sabe de qué usted tiene necesidad, Dios sabe cuál es mi necesidad también y conoce nuestras debilidades para ayudarnos, para socorrernos. Hemos estado viendo en estos días una enseñanza, lecciones, esa es una sección de lecciones o un grupo de lecciones que nos hablan de la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas. Fue la lección primera que dimos hace 2-3 semanas ya. La importancia de tener a Cristo en nuestras vidas. Sin Cristo no tenemos nada. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Luego vimos que en esa lección pudimos ver la importancia de la restauración de nuestra comunión con Dios para transformar el hombre interior, el ser interior que hay en nosotros, que está sin Cristo, está perdido, está enfermo, está cautivo, pero viene a ser libre, viene a ser sanado por medio del mensaje del Evangelio de Jesucristo, y ahora transforma nuestro modo de pensar y de ver. Entonces nos renovamos en nuestra mente y ahora comenzamos a entender en la segunda lección la importancia de meditar en la palabra de Dios, poder considerar la importancia que es tener palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para meditar en ella. Todo esto nos lleva a salir de un mundo de oscuridad, de tinieblas, del barro cenagoso, y nos pone el Señor sobre peñas, sobre roca, sobre fundamento, para que tengamos una vida consistente, segura, firme, que no venga a ser removida fácilmente. Pero esto también nos presenta un desafío ahora, que es poder permanecer en este llamado de salvación, permanecer firme, sin fluctuar, sin desmayar. Y hemos llegado entonces a la lección que tiene por título Equipado para la batalla, porque nos presenta un desafío toda esta decisión de fe, de caminar con Dios, de obedecer su palabra, de atender a su consejo. Despierta un enemigo que nos busca destruir y nos quiere sacar del camino. Este es el Satanás, el ladrón, el padre de mentira, y usa subterfugios, engaños, busca formas de distraernos, de sacarnos del centro al cual Dios nos ha llamado a la salvación. Y entonces necesitamos herramientas, necesitamos armas para enfrentarnos a esta potencia. Es una potencia espiritual. Satanás no lo vemos físicamente, es un ser espiritual y se presenta de muchas maneras y usa diferentes formas para distraernos, para llevarnos al pecado, y el pecado nos separa de Dios y también nos mata. Es lo que busca, ¿no? Jesús dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí está la bendición.
en lo que Jesús ha venido, para que tengamos vida y vida abundante. A todo aquel que cree, a todo aquel que tiene sed de Dios, del Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios presente, creador de los cielos y la tierra. No debemos cansarnos de decir eso. Creador de los cielos y la tierra, dador de la vida. Él hace vivir, Él hace morir. Él hiere y Él sana. Eso lo dice el Señor en su palabra. Así que vamos entonces a equiparnos ahora. Vamos a sacar de nosotros todo espíritu malo, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de derrota. Lo vamos a quitar de nosotros. Y hay una fórmula. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo nos envía. Jesucristo nos manda. Él nos encomienda. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Él nos manda. En el nombre de Jesucristo hay poder, hay autoridad. No está en nosotros el poder. No está en nosotros la capacidad. Él nos capacita, Él nos empodera. Por la autoridad de su nombre, en nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a entrar entonces en la equipación para esta batalla, equipándonos para la batalla. Hay una batalla que enfrentar y vamos a hacerlo con las herramientas que el Señor nos da por medio del consejo de su palabra. Dice en Efesios capítulo 6, verso 10, en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, nos dice la palabra de Dios que necesitamos vestirnos la armadura de Dios para poder resistir al enemigo, las asechanzas, los asedios del diablo. Y él viene de diferentes maneras a desanimarnos, a quitarnos del camino, a quitarnos de este camino de salvación. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, y nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que el camino es Jesús, la vida es Jesús, y Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Entonces, vamos a escuchar esta verdad para que nos equipe para presentar una buena resistencia y alcanzar la victoria en medio de esta batalla. Entonces, lo primero que nos dice es que tenemos que buscar fortalecernos, porque el enemigo es potente. Él dice que son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay gobernadores espirituales, hay huestes de maldad, hay principados, hay potestades, hay señoríos. Hay un gran ámbito de potestades que se mueven en las regiones celestes y que están contra nosotros. ¿Y cómo vamos a hacerles frente? Vamos a ver ahora. Dice que necesitamos fortalecernos en el Señor, porque Él es el Señor.
creador de todo, y todo se sujeta a Él, aún esos principados, aún esos gobernadores, aún esas potestades y esos señoríos, esas huestes de maldad de las regiones celestes, se sujetan al poderío, al señorío de Cristo. Entonces nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, dice verso 13, tomad toda la armadura de Dios. O sea, debemos protegernos para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, Él nos aconseja que para poder estar firmes y salir victoriosos debemos tomar toda la armadura de Dios. Vamos a ver todos los elementos que esta armadura presenta. Primer punto, el cinturón de la verdad, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces necesitamos la verdad. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la verdad es Jesús y es poderosa para derribar fortalezas. La palabra de Dios, esa es la verdad, no hay otra. Le dijo a Satanás cuando fue llevado al desierto y ser tentado, Satanás, escrito está. Entonces el poder de la palabra es suficiente, el poder de la palabra de Dios, al que la aplica con fe, creyendo. Entonces el primer elemento, vestir el cinturón de la verdad. La coraza de justicia, acorazarnos es protecciones. La coraza es algo que resiste las armas del enemigo, algo que protege, es una protección. Entonces, la coraza de justicia, el poder andar en rectitud, conforme a la palabra. Eso nos hace, entonces, vestir la coraza de justicia. Debemos también vestirnos el calzado el apresto del Evangelio. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces debemos vestirnos para calzar el Evangelio. ¿Qué es sino equiparnos para llevar el Evangelio? Como dice Isaías 52 y verso 7, Isaías 52, verso 7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión tu Dios reina. Entonces hay una bendición sobre el que lleva la noticia de salvación, del que trae, del que camina con esta buena noticia, esta buena nueva, el Evangelio de la paz, porque pone en paz al hombre con Dios. El escudo de la fe. El escudo de la fe nos lleva a vivir en la fe, a derribar toda fortaleza que se levanta contra nosotros, porque en la fe vienen dificultades. En la vida hay dificultades, hay enfermedad, hay problemas, pero para derribar esos problemas necesitamos fe y necesitamos entonces tomar el escudo de la fe para poder apagar esos dardos del maligno, que él los tira y quiere herirnos, quiere matarnos, quiere dañarnos. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, verso 4, nos dice,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De modo que la fe vence al mundo. El mundo anda en su filosofía, en sus pensamientos, pero nuestra fe en la palabra de Dios vence al mundo. Y el enemigo que nos tira dardos, si nosotros tomamos el escudo de la fe, la palabra, vamos a vencer al enemigo también, vamos a ser salvos de esos dardos, no nos dañarán. Y debemos tomar también, en el verso 17 dice, perdón, es en Efesios, estaba leyendo mal, Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces necesitamos llenar nuestra mente de la palabra, meditar en ella, tomar consideración la importancia que tiene meditar la palabra, aprenderla, para cuando estamos en problemas, en el valle de sombra, en la prueba, podamos traer a la memoria la palabra, tomar de nuestro corazón, de nuestra mente, la palabra y ponerla ahí como escudo para apagar los dardos que vienen contra nosotros. Entonces, aquí estamos aprendiendo cuáles son las herramientas o la armadura que nos lleva a vencer en esta batalla. El enemigo quiere vencernos, pero nosotros tenemos herramientas poderosas en Dios y son poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces no vamos a caer en esta lucha, sino que vamos a salir victoriosos si nosotros nos mantenemos firmes en esa fe, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4 en adelante, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces el enemigo viene con sus huestes, con sus señoríos, sus potestades, pero la palabra de Dios le resiste, lo reprende y lo destruye. Las fortalezas las destruye, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esta bendición de la palabra de Dios, que son las armas que son espirituales también por la palabra, se hacen poderosas y destruyen todo argumento filosófico del mundo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. A nosotros la Escritura nos dice que no moriremos, sino que viviremos y que en nosotros habrá vida en abundancia, de modo que no hay por qué desanimarse, pero debemos hacernos fuertes en el poder de Dios. Necesitamos tomarnos la armadura de Dios para que podamos ser y fortalecidos en el poder de su fuerza, y tomando siempre la palabra de Dios como arma para la destrucción de argumentos y de altivez que se levanta contra la fe que hemos adquirido, porque Él nos ha salvado, nos ha sacado de nuestra condición de derrotados para ponernos en condición de victoriosos. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos para Dios, muertos para el mundo, vivos para Dios. Antes vivíamos para el mundo, pero estábamos muertos para Dios, y ahora sí que vivimos en Cristo. El Señor ahora nos ha dado armadura, nos ha dado herramientas, nos ha dado fe y nos ha dado conocimiento para confiar que con su palabra nosotros podemos vencer al mundo.
Entonces, en esta lucha que el enemigo trae a nosotros continuamente y que a veces nos hace caer en la trampa y nos desanimamos, debemos confiar y debemos fortalecernos en Dios, de modo que si usted en estos momentos está pasando alguna prueba, está pasando alguna dificultad o está desanimado, pues recurra al poder de la fuerza de Dios. Recurra a esta palabra poderosa para la destrucción de fortalezas y reprenda de usted todo desánimo, repréndalo en el nombre de Jesús, todo desánimo. Reprendo de mí toda angustia, todo temor, lo reprendo de mí en el nombre de Jesús. Reprendo toda seducción de pecado, la reprendo de mí toda estado de separación de Dios, sino más bien reprendo en esta hora este estado de enfermedad, de condición de derrotado, para venir y fortalecerme en el poder de su fuerza, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y va a haber el cambio, va a haber usted una sanidad en su ser, va a haber una libertad por la palabra. Esto no es mágico, es palabra de Dios. Como Dios dijo, sean en el principio, sean los cielos y la tierra, y fue creado. Produzca la tierra, produzca hierba, y la hierba produjo. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede hacer en nosotros una transformación, puede cambiar toda situación, pero debemos confiar, debemos tener fe. Entonces ahí tomamos el escudo de la fe y con ese resistimos al enemigo, con la palabra que introducimos en nuestra mente por medio de la meditación de la palabra, aprendiendo que poderoso es Dios para librarnos de toda dificultad. Vamos a ver cómo emplear estas armas. Vamos a ver tres elementos, o en tres situaciones, cómo podemos nosotros ser victoriosos, que son las tres áreas donde podemos ser derrotados, y a veces somos derrotados si nos descuidamos. La primera área es estar en la palabra, en la meditación de la palabra, que lo vimos recién la semana pasada. La importancia de meditar la palabra de Dios, la lectura bíblica. Es muy importante que nosotros no solo estemos oyendo la palabra de Dios, sino también leyendo, para ir teniendo en nuestro conocimiento palabra de Dios en la mente, en la memoria. ¿Por qué? Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso quiere decir que es útil, que sirve, que no es inútil y que tiene vida. ¿Sí? Porque Dios dijo y fueron hechas las cosas. Y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios entra en nosotros, nos discierne, nos desmenuza, nos descubre y saca de nosotros todo lo malo. La palabra de Dios entonces es viva y va a producir los frutos de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús, y esa vida se va a producir por la palabra de Dios en nosotros. Y va a haber un cambio de ánimo, un cambio de actitud. Es impresionante. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, penetra, se introduce y produce las sanidades. La palabra de Dios es la que produce sanidad y produce descanso al alma atormentada, angustiada, temerosa.
Entonces, ya tenemos el consejo de la palabra, como también lo estuvimos viendo la semana recién pasada. Josué, capítulo 1, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tiene una razón, tiene una importancia esto, la palabra de Dios que esté en nosotros, porque es viva y es eficaz. Entonces, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás, la importancia de meditar en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El consejo, aprender, tomar estos conocimientos y practicarlo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando hayamos practicado la palabra, cuando la pongamos por obra. Entonces, el consejo es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y además que meditando en ella y poniéndola por obra, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces, lectura de la palabra, el conocimiento, para que vivamos esta palabra con poder en nosotros, porque es poder de Dios, ¿no? Nos fortalecemos en el poder de su fuerza. El otro elemento que es importante tener, la unidad. La unidad, el cuerpo es necesario, la unidad del cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar unidos, como cantamos fervientemente, unidos, simplemente unidos. Dice Filipenses capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es esto? Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En un mismo espíritu y unánimes. La importancia de estar en la unidad. Efesios 4:3 también dice que debemos permanecer nosotros solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, estar presto, estar dispuesto a guardar esta unidad. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu de Cristo es unión, no separación, no rencilla, no disputa, no deshonra, sino unidad, fuerza, unidos en Cristo. Y San Juan, capítulo 17, también el Señor oraba por nosotros, por la iglesia, para que nos mantuviésemos en esta unidad. En el verso 20 dice del capítulo 17 en adelante, dice: mas no ruego solamente por estos, está orando por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted creyó en el Señor? Está orando por usted, está orando por mí. He creído en el Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, la unidad en la fe de Jesucristo, para que el mundo crea que tú me enviasteis. La gloria que me disteis, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. O sea, esta unidad nos hace perfectos conforme al propósito de Dios, lo que Dios quiere. Jesús oraba por nosotros, oró por la iglesia para que se mantenga unida. Entonces,
Primer elemento, la palabra de Dios, fundamento, porque es inamovible. Nuestra fe no sirve si no hay palabra y si no tiene fundamento escritural. La escritura es nuestro fundamento. Luego, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la fe. Y para permanecer en esta unidad y en este vínculo de unidad en la palabra y en la comunión de los santos, es muy necesario que haya también oración. Este es el tercer elemento en el cual nosotros vamos fortaleciendo, vamos haciendo de nuestra fe una fortaleza armada. Nos vestimos con la coraza de justicia, nos vestimos la armadura de Dios, nos ponemos el yelmo de la salvación, tomamos la espada del Espíritu, el escudo de la fe, y vamos haciendo una iglesia poderosa por medio de nuestra fe. Los que antes estábamos derrotados, ahora estamos en victoria. Y estoy seguro que si usted practica la palabra, la comienza a meditar y la lleva a su ser, a su mente, a su corazón, su ser va a encontrar libertad, va a encontrar sanidad, va a encontrar bendición. Dice Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Este varón de Dios, Epafras, es un varón que siempre está orando, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Nuestra oración, por ejemplo, el día lunes que nos reunimos como iglesia a través de este mismo medio, las grabaciones, eso es en directo. Si el día lunes a las 20 horas nos reunimos con el pastor, los ministros, la iglesia, los líderes, a orar por los santos, por la unidad de la iglesia, por la sanidad de la iglesia, por la bendición de la iglesia, por el testimonio de Cristo en nosotros, una iglesia victoriosa, por la sanidad de los milagros. Entonces, necesitamos también practicar esto en esa manera. También dice Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo este perseverar, todo este rogar en súplica, con toda perseverancia por los santos, los unos por los otros, la oración. Y Santiago, ya para ir terminando, el consejo de los tres elementos que necesitamos tener: fortaleza de parte de Dios, porque nosotros somos frágiles, hermano, y la lucha es ardua. Y para presentarnos ante esta batalla, debemos ponernos firmes, en posición de alerta. Y para tomar esa posición tenemos que tomar estas armas. No hay otra manera. La palabra, la unidad, la oración. Capítulo 5, Santiago, verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, porque debemos perdonarnos y no debemos estar enemistados, debemos estar unidos en oración. Entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De modo que usted y yo, si actuamos con justicia, guardamos la palabra, perseveramos en la unidad, la comunión de los santos, y nuestra oración perseverante en todo ruego y súplica por los santos,
vamos a producir esta sanidad, vamos a producir este milagro que necesitamos. Que descienda el poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, la hermandad, sobre nuestros familiares más cercanos, luego los vecinos y luego a quien llevemos la palabra, porque vestimos calzado el presto del Evangelio, la presto del Evangelio, de la paz. Leemos del mismo modo que comenzamos esta enseñanza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acecha, pero no nos va a dañar, porque Él vino a dañar y a acechar y a buscar manera, pero Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y poderoso es Dios para destruir todas las fortalezas que se levanten contra nosotros. Porque esta lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando ya pase el valle, la sombra, la amenaza, vamos a estar firmes porque poderoso es Dios para destruir toda amenaza contra nosotros. Y nuestra fortaleza proviene de Él por medio de la palabra, por la comunión de la unidad de los santos y la oración que hacemos los unos por los otros. Y entonces vamos a estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nos vamos a proteger actuando bien y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Anunciar el Evangelio en el nombre de Jesús, llevar el mensaje en el nombre de Jesús, y vamos a alcanzar bendición y vamos a llevar bendición a otros. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. No deje de mantener la fe firme, fuerte, que va a apagar los dardos de fuego del maligno. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nada nos dañará. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, no desmayando, perseverando y suplicando por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca, esto es por nosotros, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con espiritualidad, con llenura del Espíritu Santo, el misterio del Evangelio, el denuedo, estar convencido. Estamos hablando de una verdad, porque Jesús es verdad, su palabra es verdad. Y entonces estamos entregando un mensaje de bendición a otros. Con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar, con espíritu vivo, con fuerza, con ánimo, con vigor, que nada nos haga desmayar. La palabra, que nos libere, que nos sane y también sane y libere a otros. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, bendiga grandemente cada uno de mis hermanos y hermanas y pueblo suyo que oye esta palabra. Sánenos, Señor, libere nuestra alma cautiva, límpienos de todo asedio, de toda contaminación de carne y de espíritu, y llénenos
de su justicia, de su verdad y de su santificación, Padre. Oramos para que haya milagros, para que haya sanidades y usted sea glorificado por medio de su palabra y su manifestación y su gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.